la garganta, pero sí estoy un poco mal de la voz, así que la banana es solo para mí. Mateo capítulo 3. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Vamos a leer el verso número 11. Yo, dice el Señor Jesús, Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, el Señor, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oremos a Dios, Señor Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba en esta hora. Y es una dicha para nosotros estar aquí, Señor, para meditar en tu palabra. Señor, te ruego que tengas misericordia de mí y de esta iglesia y podamos, Señor, oír tu palabra y gozarnos en ella, Señor. Usa la vida de tu siervo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Cantemos este corito que dice: la iglesia del Señor se tiene que mover con el poder de Cristo para poder vencer. La iglesia del Señor, de Cristo para poder vencer. Levanto mis manos porque soy cristiano y quiero vencer. Levanto mis manos para pedir poder y quiero vencer. La iglesia del Señor, con el poder de Cristo para poder vencer. La iglesia del Señor. Levanto mis manos para pedir poder, porque soy cristiano y quiero vencer. Levanto mis manos porque soy cristiano y quiero vencer. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ustedes nos perdonan a la hermana Rudy y a mí, que somos de la vieja guardia. Por eso cantamos tantos coritos tan viejitos. Porque nacimos en esos años 80, en la iglesia, cuando se cantaban todos esos coros. Y no es bueno olvidar esos coros tan lindos. El himnario Lluvia de Bendición, que por medio de esos himnos también recibimos mucha fortaleza. Gracias a Dios la iglesia en los años 90 finales sacó el himnario Manantial de Inspiración, pero el himnario Lluvias de Bendición tiene himnos muy hermosos para todos. Alabanzas al Señor. Vamos a hablar en esta hora de los dos bautismos. Los dos bautismos. Alabanzas al nombre de Jesús. Creo que estamos en una época complicada, ¿cierto? En una época donde el apóstol Pablo dice que vendrían tiempos difíciles. Si quiere tomar su Biblia y acompañarme a leer allí en Timoteo, en segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Versículo número 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. ¿Lo tiene allí? Léalo, por favor, sígalo leyendo. Vendrá tiempo. Esta nueva versión internacional dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar
la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, aquí dice, esa versión lo pone más claro. Vendrá tiempo cuando no van a tolerar. ¿Usted cree que eso es para de aquí a 100, 200 años adelante? ¿O puede ser para este tiempo? Puede ser para ahora. Amén. Gente que no va a tolerar. Por eso hay iglesias para todos, ¿no? Para todos los gustos. Pero esta iglesia debe seguir firme teniendo el sello. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Las nuevas generaciones que se están levantando. Ayer murió un anciano pastor de la segunda generación de pastores de la iglesia pentecostal. Yo soy de la tercera generación de pastores, pero vendrá una cuarta generación de pastores que tienen muchachos que están saliendo al ministerio de 20 años. Me trae a la memoria en una convención hace años pasados en Cali, un miembro del consistorio puso a otros ancianos, a los más ancianos, al que seguía a los ancianos, y así hasta el pastor más joven. Y decía, ¿será que este joven sigue el legado de estos pastores ancianos? ¿O los jóvenes de hoy, pastores, se pueden desviar de la enseñanza de la doctrina? Porque ahora, como somos más estudiados que los ancianos y tenemos más títulos que ellos, entonces el anciano, como no tenía título, estaba equivocado. Y yo, como sí tengo título en teología, magíster, hermenéutica, bueno, ese poco de cosas, entonces yo sé más que el anciano. Y el anciano, pues ellos estaban un poco equivocados. ¿Será cierto eso? ¿Será que el Espíritu Santo no había llenado la vida de esos ancianos y los guiaba a la verdad en la doctrina del Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos lo que los jóvenes digan ahora por sus estudios o lo que el Espíritu Santo, si los jóvenes nos llenamos con el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Porque recuerden que hubo un rey que buscó el consejo de los ancianos y no le gustó. ¿Se acuerdan de él? ¿El hijo de quién? De Salomón. No le gustó el consejo de los ancianos. Dijo, me voy a buscar a los jóvenes. Y el consejo de los jóvenes hizo, ¿qué causó? Una catástrofe, la división de los reinos. No descreditando en ninguna manera que entonces es pecado estudiar. Es una bendición estudiar, pero siempre guiados por el Espíritu Santo del Señor. Amén. No está fuera que nos capacitemos, sino que tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Cuántos bautismos hay? Libro de Efesios, capítulo 4. Amén. Estamos conectados. Efesios 4:5. ¿Cuántos bautismos hay? Un Señor, una fe, varios bautismos. Un bautismo. Pero yo voy a hablar de los dos bautismos. Gloria al Señor. Lo que pasa es que hay que diferenciar a qué bautismo se refiere Pablo allí. Amén. ¿A qué bautismo se refiere Pablo cuando dice un bautismo? Demos gloria al Señor. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? El objetivo de este mensaje es que en nosotros se reavive el anhelo de ser bautizados tanto en agua como en el Espíritu, los que no son bautizados en agua todavía y los que todavía no son bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Que no se pierda este enfoque. Lo vuelvo a repetir porque estamos viviendo tiempos difíciles en que la gente no tolerará la sana doctrina, pero la iglesia de Coloradas se debe mantener firme en el compromiso de aceptar la palabra si viene dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Si nuestro pastor o el predicador estudia mucho, pero no ora, no pide a Dios que envíe la palabra,
hermano, podemos llenarnos de mucha enseñanza, pero en la ausencia del Espíritu, entonces la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Quién nos puede aportar? Sumergir, lavar, sepultar o purificar. Amén. Sumergir, baptizo, creo que esa es la palabra correcta del griego, que viene baptizo. Entonces, las iglesias cristianas tienen muchas formas de bautizar. Cuando la iglesia tradicional rocía agua sobre los niños, ¿cierto? Coge al niño y lo rocea con agua bautizándolo. Otros muestran que el bautismo de Jesús fue que Juan con una coquita o con la mano le echaba agua en la cabeza. Pero realmente la palabra bautismo quiere decir sepultar, sumergir, lavar. Amén. También lavar. Vamos a ver el bautismo o lo que significaba el bautismo en el antiguo pacto, Levíticos 14:9. Lo que significaba el bautismo en el antiguo pacto. Levíticos 14, verso número 9. Qué bueno es el Señor Jesús. Él es bueno y Él es fiel y está aquí en esta hora. Levíticos 14:9, ¿qué dice? Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Ahí empezamos a notar que el bautismo es símbolo de un nuevo nacimiento. Mire que para la purificación se rapaban el pelo, las cejas, la barba, quedaban totalmente, porque una de las partes donde más cargamos bacterias los seres humanos es en el pelo, ¿sí? Porque allí se adhieren muchas bacterias, muchas cosas en el cabello, y por eso había esa costumbre de, para poder ser purificado, se quitaban todo ese pelo, hermano. La barba, que en ese tiempo la barba en Israel y todavía en muchas partes es normal, y ya se está metiendo la barba a las iglesias, ¿cierto? Deben al hermano calvito, pero bien barbado aquí, hermano, y es el músico. Bueno, son costumbres que se van metiendo también en la cultura. Alabanzas al Señor. Números 19:17, Números 19:7, perdón. Estamos hablando del simbolismo del bautismo en el antiguo pacto. Números 19:7. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Así que para poder ser parte del campamento, tenía que estar uno externamente puro, externamente limpio. Pero después, cuando Israel se corrompe, el Señor les dice por medio del profeta, aunque se laven con lejía y amontonen jabón sobre su cabeza, la mancha de su pecado aún sigue sobre mí. La circuncisión también es símbolo de bautismo en el antiguo pacto. Por eso la iglesia tradicional toma de bautizar a los niños, porque los niños judíos eran circuncidados al 8º día de su nacimiento, ¿ya? Entonces toma fuerza la doctrina del bautismo en los niños en la iglesia tradicional, guiándose por la circuncisión de los niños judíos. Entonces la iglesia tradicional pensaba que al bautizar a los niños, como los judíos circuncidaban a sus niños, los asegurarían en su doctrina y en la iglesia y supuestamente para la salvación. Pero realmente el Señor le dice a los judíos, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Amén. Porque aunque os hayáis circuncidado físicamente, el pecado sigue adherido en sus corazones. Por eso nosotros para los judíos somos inmundos. Somos sucios porque no nos circuncidamos. Pero Cristo Jesús ha circuncidado, lavado, purificado nuestros corazones por el poder de su gracia y de su amor. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
El lavamiento que se practica sacerdocio, porque el sacerdocio iba a ofrecer un servicio en el templo. Esta semana hablamos que nosotros somos real sacerdocio. ¿Se acuerdan que leímos en Pedro? Somos real sacerdocio. Nosotros hay veces no podemos preguntar, ¿usted no sabe quién soy yo? Porque hay veces ni nosotros sabemos quiénes somos nosotros en el Evangelio. Nosotros no sabemos, ignoramos voluntariamente qué posición tenemos. Tan solo de estar sentados en esa silla, ya hay una posición allí. Alabanzas al Señor. El lavamiento venía antes de la unción. ¿Para quién era la unción? No era para cualquiera. Era para los descendientes de Aarón. Amén. No era para todos los levitas la unción. Era para los descendientes de Aarón, para los profetas y para los reyes. Amén. Para esas tres clases de personas era la unción. ¿Cuál era la unción? Un cuerno lleno de aceite preparado aromático especial se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote, de los encargados de ministrar en el lugar santísimo, se derramaba sobre los profetas y se derramaba sobre los reyes. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso es hablando del bautismo en el antiguo pacto. Cuando Juan el Bautista hace parte del nuevo pacto o del antiguo pacto. A ver, ¿quiénes dicen que el nuevo del antiguo? El hermano Dani dice que es del antiguo. Le preguntamos su tesis para que diga por qué del antiguo. Bueno, porque el nuevo pacto es después de la sangre derramada del Señor. Amén. Antes de la muerte de Cristo todavía estaba el antiguo pacto. Pero después de que el Señor derrama su sangre viene el nuevo pacto. Amén. Entonces Juan hace parte del antiguo pacto. No se había derramado la sangre del Señor Jesucristo. Entonces Juan dice, yo los bautizo en agua. ¿Quién bautizó al Señor Jesús? ¿Y por qué se bautizó el Señor? ¿Cuántos pecados tenía Cristo para que fuera bautizado? Muy bien, para dar ejemplo. No es que no necesitamos bautismo, puede decir alguno. Sí necesitamos ser bautizados porque el Señor nos enseñó toda justicia. Porque hay que mirar a Jesús como hombre y a Jesús como Dios. Amén. Hay que mirar a Jesús lo que hace como hombre para dejarnos ejemplo y lo que Él hace como Dios que solo lo hace Él. Alabanzas a su nombre. Mateo 28:19, Jesús manda a los discípulos que bauticen a todas las gentes. ¿Cierto? La mayoría de versiones dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero otras versiones dicen dándoles la inmersión en mi nombre. Así dice en otras versiones de la Biblia, el Mateo 28:19. La mayoría de versiones dicen en el nombre del Padre, no en los nombres, sino en el nombre. ¿Y cuál es el nombre que nos ha sido dado? El nombre de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Id por todo el mundo, sígalo por favor, usted se lo sabe, y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Por eso hay unos niños de la iglesia que se quieren bautizar porque les da miedo no estar bautizados el día de la venida del Señor. Pero, hermano, cuando uno bautiza a un niño de 8, 10, 12 años, realmente, ojalá fuéramos dirigidos por Dios para hacer esto. Porque muchos de estos niños lo hacen por un temor a no ir al infierno,
o de pronto por seguir el ejemplo de sus padres, pero en ellos todavía no hay la suficiente madurez para lo que es toma de decisiones. Por eso la ley colombiana o la jurisprudencia colombiana no quiere culpar al niño del atentado que hubo estos días contra un candidato, porque él apenas tiene 14 años, entonces dicen es un niño que todavía no sabe razonar. Pero yo creo que un chico de 14 años ya razona más que uno de 10. ¿Cierto que sí? Entonces, bautizar un niño de 12 es un riesgo. Uno de 14 pues tiene un poco más de madurez. Pero qué bueno, hermano, que todos los jóvenes que aquí se bautizan se queden con el Señor siempre y nunca se aparten de Él. Alabanzas al Señor. Estamos hablando del bautismo en agua. Hechos 2:38 también se lo saben de memoria. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Amén. Entonces Pedro les habla de bautizo, de bautizar, de ser bautizados en el nombre. Oiga, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, por eso duele que algunos digan que Pedro no tenía la razón y los apóstoles. Entonces hay que borrar esos libros, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Romanos 6:1, simbolismo del bautismo. Romanos 6:1 al 4. Simbolismo del bautismo en agua. ¿Qué significan? ¿Con qué podemos simbolizar el bautismo? Aquí Pablo lo simboliza con una sepultura. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1 al 4. Perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el antiguo pacto entonces era un lavamiento. Amén. Estaba el estanque que se llevaron los babilonios, que pesaba miles de kilos de bronce. El estanque que había allí en el patio del templo, allí se lavaban las manos. Por eso los judíos, los fariseos hablaron mal de los discípulos porque no se lavaban las manos para comer. ¿Es bueno lavarse las manos para comer o no? Cierto. Y después de que alguien lo saluda a uno, si las puede lavar, láveselo, porque usted no sabe qué trae la persona en su mano, ¿cierto? Entonces es bueno, pero más que las manos es tener una mente limpia, un corazón limpio, una vida limpia en el Señor. Colosenses capítulo 2, estamos hablando del simbolismo del bautismo. Colosenses 2:12. Amén. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bautismo también significa muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Cuando alguien se bautiza sin haber muerto al pecado, ¿qué pasa con esa persona? Después del bautismo sigue pecando normalmente, ¿cierto que sí? Porque no ha muerto al pecado. Por eso cuando un pastor bautiza a una persona sin haberse arrepentido, está dando un falso positivo. Amén. Vea, bauticé tantos, pero tal vez algunos de allí ni se arrepintieron para ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces cuando una persona ha visto que hay muertos que se han levantado en el velorio, o los entierran y allá en la tumba escuchan que empieza a patear el ataúd y los han sacado, ¿cierto? No, ¿por qué me entierran? No, pues suegra, yo no sabía, yo creí que usted estaba muerta, ¿verdad? Algunos, ¿cierto? De pronto, bueno, eso ha pasado casos así, ¿cierto? Bueno, precisamente no tiene que ver solo con la suegra, con cualquiera, pero ha pasado casos de esa manera, que creían que estaba muerto, pero
Así pasa con algunos que se bautizan sin haber muerto al pecado. No, bautíceme que yo después cambio. Y el pastor por llenar libros de gente, por llenar iglesias, entonces lo hace. Pero ¿será que está llenando una iglesia de gente santa, muerta al pecado y viva para Dios? No, hermano. Estamos dando unos falsos positivos. Y que Dios, hermano, nos ayude. Cuando el pastor lo hace en buena conciencia, de buena fe, bueno, Dios lo sabe. Pero cuando uno sabe que esa persona no se ha arrepentido, es un error muy grande, ¿cierto? Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, eso es hablando de bautismo en agua. ¿Debemos ser bautizados en agua, sí o no? Claro. Entonces, el bautismo, algunas personas dicen, pero vea, es que yo me bauticé primero en la católica, después en la adventista, después en los testigos, después allí, y otra vez me tengo que bautizar en la pentecostal. Pues claro, porque solo hay un bautismo. ¿Cuál? El que manda el Señor en su palabra. Porque ni el que hizo allí, ni el que hizo allá, ni el que hizo allá está mandado por el Señor, no es autorizado. ¿Por qué? Porque no tiene el nombre invocado. Y aparte del nombre, hermano, cualquiera puede bautizar a una persona en el nombre de Jesús, pero si no tiene la doctrina sana, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Pueden bautizarlo 10 veces en el nombre de Jesús, pero si no ha recibido, primero, si no ha muerto al pecado, y si no ha recibido la sana doctrina, hermano, pueden bautizarlo en los nombres que quieran. Y no va a pasar nada con esa persona. Tiene que saber y conocer la sana doctrina, amén, y haber muerto al pecado. A ver, ¿cuántos muertos al pecado hay aquí? Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Antes estábamos muertos para Dios y vivos para ¿quién? Para el mundo, para el pecado. Gloria a Dios. Esta semana con el hermano Edward, el pastor Edward, le predicamos a los de la cárcel. Y el pastor Edward bien arregladito y estas personas destruidas allí en esa prisión. Hermano, uno se pone en los zapatos de una persona sin Dios. Y qué difícil es vivir sin Dios, hermano. Qué difícil es estar lejos del Señor, pero qué glorioso es estar en las manos de Jesucristo. Qué hermoso es habitar en las manos de Dios. Qué hermoso. Aleluya. Por eso hay hermanos que dicen, hermano, cuando yo fui bautizado en nuestra iglesia, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y algunos piden que se le bautice otra vez. Bueno, algunos pastores lo hacen y la iglesia no desautoriza a un pastor que lo haga. Si algún hermano en su conciencia supo o cree que no estuvo, hermano, entonces algunos pastores le pueden bautizar. Pero lo ideal es que haga un solo bautismo. Amén. Alabanzas al Señor. Bautismo con el Espíritu Santo o bajo el Espíritu Santo y fuego, del que Juan pronuncia allí. ¿Quién era Juan en la Biblia? Era un enviado, era un profeta. Amén. Juan, ¿cómo dice la palabra del Señor? Porque todos los profetas llegaron ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaron todos los profetas? Hasta Juan, ¿cierto? Bueno, entonces Juan se presenta como el último profeta del antiguo pacto. Ya los musulmanes ven a Jesús como profeta. Muchas culturas ven a Jesús como un profeta, pero el Señor Jesucristo es el que trae la gracia y la vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, los profetas, Juan se presenta como el último profeta y él dice que el Señor va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, hablamos que el bautismo es para lavar, el bautismo es para limpiar, el bautismo es para regenerar, el bautismo es para purificar. Hay veces, hay cosas que el agua purifica y hay veces, hay cosas que el fuego purifica. Entonces, el agua hace una cosa y el fuego hace otra. Entonces, tú y yo éramos piedras en un basurero. Escuche bien, usted y yo éramos una piedra en una cloaca.
¿Sabe qué es una cloaca? Un lugar inmundo, ¿cierto? Una cloaca es un lugar inmundo donde hay estiércol de murciélagos, estiércol de animales nocturnos. Y usted y yo éramos una piedra en un lugar de esos. Pero ¿quién llegó? Jesucristo el Señor, metió, desnudó su santo brazo, hermano, y nos sacó de la inmundicia del basurero, hermano. Oiga, usted es capaz de meterse un pozo séptico. Le gusta meterse un pozo séptico, lo disfruta. Hermano, cuando usted sale de un pozo séptico, ¿será que la mujer, por mucho que le ame, usted untado de barro por aquí, estiércol por todos lados, su mujer le va a dar un piquito así con alegría? Lo condena uno por ahí 8 días y darle un pico, ¿sí o no? Pues aunque nos cueste entenderlo, Dios nos sacó de un lugar hacia nosotros, hermano. Aleluya, Él desnudó su santo brazo, hermano, a la vista de todas las naciones, extendió su mano y nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del cieno inmundo. Aleluya. Él nos sacó de esa inmundicia, hermano, y con agua nos lavó. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Con agua nos lavó. 1 Corintios 6. Hablamos de un lavamiento no tanto físico, que es lo que los hermanos imaginan. No, es que yo quiero en un río para que mis pecados se vayan rápido, porque en un tanque los pecados quedan ahí y me da pena que los pecados queden en el tanque. No, hermano. Donde sea que haya agua para ser sumergido. 1 Corintios 6:9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, dígalo conmigo, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús, y purificados por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Purificados. ¿Dónde se purifica el oro? ¿En el agua o en el fuego? Usted se encuentra una guaca de oro, o usted va al río y se encuentra una piedra de oro, y usted dice, soy rico, pero lo que no sabe es que esa piedra tiene que ir al fuego, porque mucho que hay en esa piedra, hay cosas que no son oro de verdad allí, y usted dice, no, pero pesa 500 gramos esta piedra de oro. Y cuando la pasan por el fuego queda pesando hasta la mitad, porque quedó lo que es de verdad puro por el fuego. Entonces el creyente es lavado en el bautismo, es santificado en el bautismo, pero el Espíritu Santo, al venir al bautismo con el Espíritu Santo, hay otra calidad. Amén. Hay una calidad antes, porque el oro viene por quilates, ¿cierto? Ustedes saben más de yo que eso, ¿cierto? ¿De cuántos quilates es el oro? 18, 24, a ver, ¿cierto? Entonces, según asimismo la apreciación, he aquí que viene también la función. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué significaba el bautismo con el Espíritu Santo en el antiguo pacto? Éxodo 29, 7. Éxodo 29, 7. ¿Qué significaba el bautismo en el antiguo pacto? El bautismo con el Espíritu Santo. Éxodo 29, 7. Y Aarón quemará incienso aromático. Gloria al Señor. No, estoy en el 30. Es 29, 7. 29, 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza
y le ungirás. Hablando de el sacerdocio. Amén. En la iglesia del Señor, recuerdo que todos hemos sido llamados a un sacerdocio santo. Por eso, aunque a usted, a mí se nos olvide, en una playa seguimos siendo sacerdotes para Dios. En el autobús seguimos siendo sacerdotes para Dios. Donde usted se encuentre, está consagrado. Por eso en su casa usted ora, en su casa usted canta, en su casa usted intercede, en su casa usted ofrece ofrenda de alabanza a Dios, en su casa usted ofrece sacrificio. Y cuando nos reunimos todos aquí, pues con más gozo, con más libertad lo hacemos, amén, con más alegría lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos a qué hemos llegado, a la presencia del Señor. ¿Para quiénes era la unción? Ya lo dijimos ahorita. Para sacerdotes, para reyes, para profetas. Proverbios 1:23, promesa del advenimiento del bautismo del Espíritu Santo. Proverbios 1:23, promesas en el antiguo pacto del advenimiento del Espíritu Santo. Proverbios 1:23, alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno que se te salga una alabanza de vez en cuando para Dios por allí, que te salga del corazón decirle algo al Señor. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Alabanzas. Derramaré, es una promesa del advenimiento. Joel 2:28, muy conocida esta promesa de Joel, capítulo 2, verso 28. Alabanzas al nombre del Señor. Libro de Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Aleluya. Derramaré mi espíritu, hermano. Mire, hermano, pusimos el ejemplo del oro ahorita, ¿cierto? Si ponemos el ejemplo de la vasija, el barro también lo toman, y no cualquier barro sirve para una vasija, ni cualquier barro sirve para empañetar una pared. Hay que buscar un barro especial para hacer ladrillos. Así es el barro también para la vasija. Dios también lo purifica, lo limpia, lo destruye, allí con sus manos, hermano, le va dando forma, lo pone allí en su molino y empieza a hacer una vasija. ¿Para qué? Para llenarla de algo. Porque hay vasijas vacías que uno pone en un sitio solo para que se vean bonitas. Pero hay otras vasijas que tienen un uso. ¿Cierto que sí? Y yo creo que Dios nosotros nos tiene como unas vasijas para llenarnos de ¿qué? Gloria a Dios. Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Gloria al Señor. Ese aceite es la unción del Espíritu Santo del Señor que quiere derramarse. Que quiere derramarse sobre la vida de una vasija. Yo creo que en esta mañana hay vasijas en este lugar. Y yo creo que en esta mañana, escuche bien, el Señor dice, ustedes son la luz. Porque hay cosas que parecen oro, pero no lo son. Esta argolla, cualquiera dice, ve al pastor con su argolla de oro. Esto es una moneda de 20 pesos, hermano. Esto no es una argolla de oro, es una moneda de 20 pesos que parece oro, pero no lo es. Entonces así hay muchas iglesias y creyentes, parecen oro, pero no lo son. Entonces el Señor Jesucristo sí da la calidad, el punto de lo que es oro fino de verdad, hermano. Y ese oro fino es lo que el diablo busca para destruir, es lo que el diablo busca para embarrar, para ensuciar. Pero que el Señor reprenda en esta mañana al enemigo, porque esta iglesia de aquí de Coloradas debe ser oro puro. Refinado en fuego. Pisabarramajaya.
Porque hay muchas maneras de probar el oro. Y hay diferentes clases de fuego. Pero el fuego del Espíritu Santo, ese fuego, hermano, aleluya. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, hacía grandes proezas. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, hacía que profetizara. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Moisés, profetizaba. Hermano, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, no solo trae consolación, trae purificación, trae santificación, trae, hermano, trae gozo también, porque cuando somos llenos, cuando somos llenos, también hay un gozo. Por eso dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Demos gloria al Señor. Juan entonces anuncia que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Juan 7:37, Jesús dice a todos los que le estaban escuchando en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aquí en Coloradas, yo creo que los que estamos aquí podemos sentir en esta mañana no solo la presencia, no solo la hermosa presencia, sino que podemos también llenarnos, podemos también ser llenos, podemos también ser llenos. Porque una cosa es el aceite por fuera y otra cosa es el aceite por dentro, mi hermano. Una cosa es que te unten con aceite y otra diferente es que te llenen. Que nos llene, que nos llene. Oh, hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Él los bautizará. Hechos 1:5, el Señor Jesucristo antes de subir, ascender al cielo a su trono de gloria. Hechos 1:5 dice el Señor en su palabra, aleluya. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, oh aleluya, con el Espíritu Santo. Mira, hermano, que Moisés se encontró frente a la zarza y la zarza ardía y no se consumía. Pero ahora Moisés en el desierto no veía una zarza. En la noche estaba la columna de fuego, hermano. La columna de fuego representa la presencia del Espíritu Santo para la iglesia, dirigiéndola, guardándola, protegiéndola, abrigándola del frío de este desierto, hermano. Porque una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que se congela. Una iglesia donde prediquen bonito, pero no, el Espíritu Santo no se mueva, hermano, ya el enfriador va bajando la temperatura. Y ya se le da lo mismo uno mentir, ya se le da lo mismo uno odiar, se le da lo mismo uno pecar, se le da lo mismo uno hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo ya no está allí. Pero donde arde el fuego del Espíritu Santo, allí el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo obra en la vida de esa persona para que ya no peque más, nos redarguye. Alábelo, alábelo esta mañana, porque de algo estoy seguro en esta hora, es que el Espíritu Santo de Dios está aquí. De algo estoy seguro, y es que el Espíritu Santo nos anhela.
Nos anhela. Nos anhela. Aleluya. Mira, hermano, lo que la palabra dice que el Espíritu de Dios nos anhela. Porque antes llenaba un templo de 4 paredes. Ahora tú eres templo. Yo soy templo. Ahora el Señor quiere llenar ese templo, pero el Señor quiere un templo limpio. Un templo santo. Un templo no para pasear, sino un templo para quedarse a habitar allí, para quedarse a morar allí. Sí, sí. Yo creo que alguien en esta mañana quiere decirle a Dios: no quiero que pasees en mi vida, yo quiero que te quedes. Yo quiero que te quedes. Oh, aleluya. Yo quiero que te quedes. Alabanzas al Señor. Se cumple la promesa. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, aleluya, como un viento recio que soplaba, Ushamahaya, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, hoy fueron todos, y fueron todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Alguien en esa mañana puede sentir el fuego de Dios sobre su vida. Alguien en esta mañana. Oh. Yo siento en esta mañana el Cristo de poder. Yo siento en mí el Espíritu Santo. Sí, en esa mañana yo creo que alguien se puede llenar. Alguien se puede llenar de la gloria de Dios. Que Dios se quede a morar allí. Quédate. Sí, Dios no quiere templos fríos. Dios no quiere templos allí, hermano, oscuros y fríos. Dios quiere templos iluminados. Dios quiere templos llenos. Dios quiere templos ardientes. Llénate de la gloria de Dios en esta hora. Llénate del Espíritu Santo en esta hora. Alguien que se ponga de pie y adore la gloria de Dios en esta mañana. Alguien que se ponga de pie y lo alabe. Y Tarrasale Bajay. Y si quieres venir a este altar a decirle: Señor, bautízame. Shiramata la Mahaya. Bautízame con el Espíritu Santo. Créelo. Esa promesa es para ti en esta mañana. Créelo, la promesa del Padre es para ti en esta mañana. Oh, aleluya. Alábalo que Él vive. Alábalo, glorifícalo que Él vive. Él se mueve, Él llena, Él bautiza. Él es el mismo
Adóralo. 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 Bautiza, Señor, en esta mañana. Bautiza, Señor, a los sedientos. Bautiza, Señor, a los necesitados. Bautiza, Señor, al que lo anhela. Sí. No te canses de adorar a Dios. No te canses de alabar su nombre. Si en su nombre hay poder, sean llenos con el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Alábelo, glorifíquelo. Yo te anhelo. Dile, Señor, yo te anhelo. Yo te anhelo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios tuyo. Sí, Señor, sí, Señor. Vamos, dile al Señor, Señor, yo no me voy a rendir, Padre. No me voy a conformar. Yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Sí, Señor. Anhelo tu presencia. Dile, no me dejes enfriar. Aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes. Aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como un rey en las nubes. Aleluya.